Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de su palabra, venir a hablar de la palabra de Dios, hablar del Todopoderoso, del Padre Santo, del Dios Altísimo, hablar de su Hijo, su unigénito, nuestro Redentor, Salvador y Señor Jesucristo, hablar del Santo Espíritu de Dios, nuestro Consolador, hablar de su reino, del plan de Dios, del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque hay mucha ignorancia. En el mundo, la gran mayoría viven en ignorancia con respecto a Dios, y lo que conocen de Dios no es más que lo que el mundo les ha enseñado. El mismo adversario de Dios, el mismo Satanás, el mundo que aborrece a Dios, ha tratado de enseñarle a la gente con respecto a Dios equivocadamente, para que tengan un concepto errado de lo que es Dios y así se pierdan. Por eso si usted en verdad cree que después de esta vida viene una vida nueva por la eternidad con el Dios Todopoderoso, o una vida en muerte con Satanás, por decisión de cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios dice: por falta de conocimiento pereceréis. Por falta de conocimiento usted habla creyendo estar en Dios y está lejos de Dios y haciendo la obra del adversario contra Dios. Y a usted le hacen ver que usted está caminando en los caminos del Señor. Por eso, en este programa, mire lo que oyes, que se realiza durante 2 veces a la semana y se pasa todos los días de la semana por este canal, con el único propósito de que usted entienda de qué se trata el reino de Dios, de qué se trata la palabra de Dios, por qué Cristo vino, por qué lo mataron y por qué ha de venir, y por qué nosotros tenemos que arrepentirnos. Arrepentidos, dijo Jesucristo, que cambie su forma de pensar, cambien su forma de vivir y nazcan de nuevo viviendo espiritualmente conforme Él nos enseña. Y escrito está, Él dejó plasmado toda la normativa para todos aquellos que decidimos creer en Él, confiar en Él y vivir conforme Él nos enseña. Un cambio total de las tinieblas a la luz. Por eso, amigos, televidentes, que en otras ocasiones han visto este programa, y usted que lo está viendo por primera vez, usted siempre han escuchado y van a escuchar en este programa que sin temor de Dios es imposible tener una relación con Dios. Sin temor de Dios es imposible agradar a Dios. El que tema a Dios con su corazón, en su mente, a ese le va a ir bien, dice el Señor. Una promesa para el que me tema, dice el Señor. El que me tema yo lo guardaré. Bienaventurado será, le va a ir bien en este mundo. Entonces usted tiene que preocuparse por saber qué significa temor de Dios. ¿Qué significa que tiene tamaña promesa del Dios Todopoderoso? Del Dios que no vemos pero sabemos que existe. Del Dios que aquellos que no le creen pero saben que existe. No creen porque no le ven. Los que creemos en Él y estamos esforzándonos por seguir a Jesucristo es porque sabemos y lo vemos constantemente. Constantemente lo vemos a Él cuando vemos nuestro alrededor. Vemos las plantas, los animales, vemos la lluvia, vemos todo lo que sucede a nuestro alrededor y nos damos cuenta que hay un Dios todopoderoso que lo puede hacer todo, que hace todo lo que sucede y que permite y avala o evita lo que ha de pasar, porque Él es todopoderoso. Entonces, amigo, ustedes han escuchado que como cristiano, que yo soy, porque yo soy cristiano. ¿Qué es un cristiano? ¿Que pertenezco a una secta? No.
Un cristiano es una persona que decidió entregar su vida a Cristo, que decidió seguir a Cristo, que decidió esforzarse por hacer lo que Cristo nos manda hacer, su doctrina. Y como Él lo dijo, mi doctrina no es mía, mi doctrina es del que me envió. Digo lo que Él me dice que diga y hago lo que Él me dice que haga. Bueno, nosotros, nuestra doctrina es Cristo. Hacemos lo que Él dice que hagamos y decimos lo que Él dice que digamos. Que somos imperfectos, sí, nosotros somos imperfectos, porque el único perfecto es Cristo, el Hijo de Dios, que se hizo uno de nosotros, vivió en carne, padeció en carne y derrotó al adversario y con su sangre nos compró. Nos compró al príncipe de las tinieblas, al cual pertenecíamos por causa del pecado. Pero cuando nosotros, los cristianos, aceptamos ese sacrificio y lo reconocemos en público y declaramos que cambiamos de vida y que ahora declaramos que Jesucristo es nuestro amo, es nuestro Señor, públicamente para que demostrar que no nos avergonzamos de ello, que no nos avergonzamos de que nos digan cristianos, que no nos avergonzamos si nos dicen lo del camino, porque antes de la palabra cristiano describían a la iglesia de Cristo como lo del camino, lo del camino. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Todos los que creen en Él, porque iglesia no es una institución, iglesia no es un templo, un rancho, no. Iglesia es la gente que creen en Él y cuando se reúnen en una asamblea constituyen una iglesia, porque iglesia significa asamblea de personas. Entonces cuando nos reunimos los cristianos a alabarlo, a exaltar su nombre, a darle gracias, a humillarnos delante de Él y gozarnos delante de su presencia, en ese momento constituimos la iglesia de Jesucristo, porque estamos reunidos ahí para honrarle, para alabarlo, para exaltar su nombre, para decirle perdónanos o decirle gracias por perdonarnos, expresarle su grandeza, expresarle nuestro agradecimiento y nuestro gozo de que Él esté con nosotros, porque cuando la iglesia, cuando las personas que creen en Cristo se reúnen en una asamblea que se denomina iglesia, se llama iglesia de Cristo porque en esa reunión única y exclusivamente se habla de Cristo, de su palabra, y se honra y se alaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí no cabe otro tema que no sea la palabra de Dios. Nos reunimos como en asamblea, como iglesia de Cristo, para escudriñar las Escrituras, para que aquellos que están empezando sean edificados porque ya saben, o para que los que ya saben, el Espíritu Santo se manifieste inclusive a través de una persona recién llegada que no tiene ningún conocimiento y de repente el Espíritu Santo nos habla a través de él. Porque cuando nos reunimos como iglesia de Cristo, tenemos que estar dispuestos a dejar que el Espíritu Santo nos conduzca, nos revele, nos muestre, nos hable. Entonces es una reunión con el único propósito de edificarnos. Por eso dice congréguense, dice la palabra. Congregarse es la iglesia de Cristo, convivir unos con otros, compartir nuestro conocimiento, nuestras preocupaciones, nuestros dolores, nuestras alegrías, para darnos fuerza unos con otros y permitir que el Espíritu Santo se manifieste, porque Él se goza y se presenta donde como iglesia nosotros nos reunimos con el único propósito de alabarlo, exaltarlo y de darle gracias. Por eso la palabra dice, cuando vayas a hablar conmigo, diríjate a mí en acción de gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Aquellos que hablan con el Señor en tono de reclamo, de reproche, están equivocados. Porque las consecuencias o lo que estemos padeciendo es producto de las consecuencias de las cosas malas que hacemos. Y esas nos las llevamos por hacer las cosas mal hechas, bien sea por ignorancia o bien sea sabiendo que no se deben hacer, las hacemos porque caímos en tentación.
Y nosotros somos vulnerables, somos débiles. Por causa de la carne somos débiles. Por eso necesitamos fortalecer el espíritu en nosotros para poder dominar la carne y no hacer lo que no queremos hacer. Por eso Pablo decía, el hacer lo bueno está en mí, decía el apóstol Pablo. Pero no hago lo que quiero, sino hago lo que no quiero, porque el pecado que está en mí me hace hacer lo que no quiero. Y lo decía un hombre que entregó su vida a Cristo, que seguía a Cristo. No le importaba perder la vida por hacer lo correcto delante de Cristo y por obedecerlo. Pero tenía una lucha con su interior. Y si eso era Pablo, que era un apóstol, era un discípulo del Señor, ¿qué esperamos de nosotros? Por eso mismo es que tenemos que adquirir conocimiento. Y ese conocimiento está aquí, en este manual de vida que llamamos la Biblia. Aquí está la respuesta para nuestras inquietudes. Aquí está la fuerza para nuestras debilidades. Aquí está el consuelo para el dolor. Aquí está el consuelo para reírnos ante la adversidad. Porque nos gozamos ante la adversidad porque sabemos que vamos a salir airosos. Porque confiamos en el Dios que tenemos. Que nos dice: mis pensamientos para ustedes, para los que me temen a mí, dice el Señor, mis pensamientos son de paz, de bien y con un final feliz. Y nosotros nos apoderamos de esa palabra y la creemos. Y así pasemos lo que pasemos, bien sea problemas de salud, problemas económicos, problemas de amores, lo que sea, no nos preocupamos porque vamos a salir airosos. Lo que tenemos es que acudir al manual de vida y buscar la respuesta para actuar conforme está escrito. Por eso ustedes me escuchan a mí, que aquel que diga ser cristiano y no tiene Biblia, no tiene parte con Cristo. Es mejor que se vaya buscando otro Dios. Y si tiene Biblia y no la lee, es igualito al que no tiene. Y si la tiene y la lee, mas no se esfuerza por hacerla, es igualito que el que la tiene, la lee y no hace caso. ¿Cuáles son las consecuencias? Cristo lo dijo. Mi familia son los que oyen mi voz y la hacen. ¿Dónde está la voz de Cristo? Escrita está, aquí. ¿Quiere escuchar su voz? Tiene que comprarse una Biblia y leerla. Y como estas escrituras no están hechas para todo mundo, estas no están hechas para la gente inteligente. Los que se la tiran de sabios no entran aquí en este lote. Por eso el Señor buscó a lo más vil para avergonzar a los que decían que lo sabían todo. Porque el único que lo sabe todo es Él. El único omnisciente es Él. El único omnipresente es Él. El único omnipotente que lo puede todo es Él. El hombre es débil. El hombre no puede hacer nada para alcanzar la salvación por sí mismo, si no es con la ayuda del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice en su palabra: sin mí nada pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. Así que todo aquel que quiera vivir para siempre, por la eternidad, con el Dios Padre Todopoderoso, ser salvo, pasar la prueba en este mundo, tiene que nacer de nuevo, dice la palabra de Dios Cristo. Si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y nacer de nuevo es reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz, ir a las aguas, morir, que es el simulacro de morir para el mundo. Muero para el mundo, para todo lo que el mundo ofrece. Muero para mis pecados. Todo queda anulado. Me lavo con el agua y esos pecados van a ser perdonados y irán al fondo del mar. Y lo tengo que hacer público para que la gente sepa, para que mi entorno se dé cuenta de lo que estoy haciendo. Y cuando salgo del agua, nace el nuevo hombre.
Y el nuevo hombre declara con su boca que ya después de renunciar a las tinieblas, ahora reconoce a Jesucristo como su Señor, como su nuevo amo. Porque Él es nuestro Redentor, porque Él murió para liberarnos a nosotros, pagó con su sangre nuestra liberación, nos dejó libres, nos liberó de la maldición de la esclavitud ante el príncipe de las tinieblas. Y Él nos dejó libres, Él no dijo ahora son míos, no. Un regalo inmerecido para que usted decidiera si le cree a Él o no le va a creer a Él. Si sigue como nació, separado de Dios, o aprovecha esa redención para comenzar a caminar de regreso a casa con nuestro Hacedor, con nuestro Creador. Porque somos criaturas de Dios, somos hechos de Dios, mas no somos hijos de Dios. Porque por causa del pecado morimos espiritualmente para Dios, fuimos separados de Dios, eso está escrito. Por eso en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 11 y 12 dice, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? La creación. Y los suyos, ¿quiénes son los suyos? Los que predicaban y gritaban a los cuatro vientos que Cristo venía. Y los suyos no le recibieron. Lo desconocieron porque ellos estaban esperando un Mesías a su manera, a su antojo, que les satisfaciera sus concupiscencias, y que estaban esperando era una persona que llegase a apoderar el mundo y les entregara el mundo a ellos. Y Cristo no dijo, Él no vino a eso, Él no vino a condenar al mundo, Él vino fue a mostrarle al mundo de qué manera podían reconciliarse con Dios y regresar a casa con Dios y vivir para la eternidad. Él vino fue a dar el ejemplo, por eso sufrió, por eso fue crucificado. Él padeció sin haber cometido ningún pecado, ninguna falta. ¿Por qué? Porque este mundo es malo, este mundo es contrario a Dios. Este mundo odia lo que es de Dios, porque Dios nos reprende. Nos dice que lo que tanto nos gusta a nosotros en este mundo es abominación para Él. ¿Por qué? Porque por eso el rey David decía, Señor, lávame de la maldad en que fui formado. Satanás formando. De que nacemos, Él quiere instruirnos a su manera. Él quiere que las personas se crean animales. Él quiere que las personas se acuesten hombres con hombres y mujeres con mujeres. Él quiere que hagan todo lo contrario a lo que está escrito. Porque Dios hizo el hombre y la mujer para que se procrearan, para que se multiplicaran, para que se enseñorearan de la tierra. Pero el enemigo, el adversario, que quiere imitar a Dios y quiere ser Dios, como no puede meterse con Dios, como ya fue derrotado por Jesucristo, lo ha derrotado en todos los terrenos, entonces se mete con nosotros para que nosotros denigremos y hagamos las cosas contrarias a como Dios nos pide. Y esa es la forma de Él ofender a Dios, de decir, mire cómo yo los manejo. Y Dios se ríe, porque Dios, ¿qué no ha hecho Dios para que nosotros lo busquemos, para que nos vaya bien? Porque Dios no es que nos necesita a nosotros. Dios no necesita de nosotros. Simplemente que en sus planes nos creó, nos puso en manos de Satanás. Todo esto que ha pasado para ver quiénes, perteneciendo a Satanás, viviendo bajo las normas de Satanás, disfrutando de las promesas de Satanás, quienes se hastían y renuncian a Satanás, renuncian a la maldad, al mal, y se acogen a lo que Cristo vino a enseñarnos: venir a la luz, cambiar de las tinieblas a la luz, del odio al amor, de la guerra a la paz, de la impaciencia y la mortificación a la longanimidad, a vivir confiados que tenemos un protector, un amo, un Señor que nos ama y quiere lo mejor para nosotros, y que lo único que nos pide es que confiemos en Él, porque tenemos que demostrar que confiamos en Él. Si dudamos y buscamos otras cosas y hacemos lo que el enemigo quiere que hagamos, Dios voltea su rostro de nosotros,
Por eso yo escucho mucha gente que hablan de Dios y dicen, no, Dios ya, Él me predestinó para ser, Él ya tiene mi destino marcado. Es una gran mentira. ¿Cómo Dios va a tener preferencias por unos sí y otros no? No, Él nos dio libre albedrío a todos. Él murió por todos. Él nos compró a todos. Ni siquiera nos preguntó si queríamos ser rescatados de la potestad de Satanás. Él nos rescató y nos dejó libres. Usted decide qué va a hacer con su vida. Él quiere y anhela que usted lo haga su Dios, pero que usted lo haga. Él no se va a declarar su Dios si usted no lo hace. Porque si eso fuera así, entonces ¿para qué tanto sufrimiento? No hubiese sufrimiento ni hubiese nada de esto. Porque Él lo puede todo y Él nada más con levantar la mano y decir, todos transformados, todos santos, vengan a mí y se acabó el mal. Y Él lo hace porque Él puede amarrar el adversario, lo amarra, darle contra el suelo, encerrarlo cuando quiere y como quiera. Pero Él tiene al adversario para su propósito. Y el mismo adversario tiene su trabajo. El trabajo es seducirnos. El trabajo es decirnos que Él no quiere lo mejor para nosotros. Y que Satanás sí tiene lo mejor para nosotros. Para que nosotros decidamos a quién le vamos a creer. Él le dijo a Adán, si comes del fruto del árbol prohibido vas a morir. El enemigo, el adversario, le dijo a Eva que no iban a morir, que eran mentiras. Que muy por el contrario, cuando comieran del fruto del árbol prohibido, los ojos de ellos iban a ser abiertos y iban a ser como Él, como Dios. Le quiso decir que Dios no quería lo mejor para nosotros. Y entonces Eva terminó menospreciando la advertencia de Dios, comió e hizo comer a Adán. Y Adán comió también menospreciando la advertencia de Dios y creyéndole al adversario. Y por eso fueron echados del huerto del Edén, fuera de aquí, y entregados a Satanás. Y todo el que nace de hombre y mujer, nace propiedad de Satanás. Nace propiedad de Satanás. Pero el Señor sabía todo eso es parte del plan. Y por eso manda un Cristo. Cristo significa un enviado, un Mesías. Jesús, de nombre Jesús, porque Jesús significa Dios salva, Yahvé salva. Entonces Jesucristo, el Mesías, que es Dios, que viene a mostrarnos el camino a la salvación. Por eso no coma cuento, coma palabra. Si usted no tiene Biblia, déjeme decirle que usted no tiene parte con Dios. Y más habiendo escuchado esto. Si usted ya escuchó eso y no se preocupa por buscar una Biblia, es mejor que se vaya buscando otro Dios. Para que no pierda el tiempo. Porque Cristo dijo que si usted no oye su voz y atiende su llamado, no será familia de Él nunca. Palabras textuales de Él, escritas están. No es que lo esté inventando o que lo haya inventado una religión hecha por los hombres. Porque todas las religiones fueron hechas por el hombre. Yo he estado observando que hay una contienda entre católicos, evangélicos, entre testigos de Jehová, tirándose unos con otros. Porque todos quieren decir que ellos son la verdad. Oh, el hombre. La palabra de Dios dice que no confiamos en el hombre, porque el hombre es mentiroso. El hombre se acomoda es para gusto suyo, para gusto de él. Si aprovecha de los demás para él estar bien. Y no le importa lo que tenga que hacer. Si tiene que hacerse pasar por Dios, se hace pasar por Dios. Y hace ver las cosas como si Dios la mandara. El hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, yo he visto por la televisión, por las redes sociales, cómo se agreden unos con otros, diciendo que nosotros somos los verdaderos, nosotros sí, que ustedes no, que ustedes son falsos. Mire, la iglesia de Cristo comenzó desde que Cristo llegó y llamó a sus discípulos y ellos comenzaron a creer en Él. Todo aquel que creía en Jesucristo formaba parte de la iglesia de Cristo.
Por eso la iglesia de Cristo se llamaba inicialmente, le decían los del camino. O sea, todos los que decían que Cristo era el camino, la verdad en la vida, le decían los del camino. Ese es el nombre que le dio al mundo. Porque la iglesia de Cristo son las personas que creen en Él. Cuando se reúnen como en asamblea, conforman, esa asamblea se llama iglesia. Y es de Cristo porque lo único que se trata ahí es de alabar, honrar y escudriñar las Escrituras conforme Cristo nos manda. Entonces, cuando empezaron, los que seguían a Cristo eran odiados por quienes gobernaban, por quienes tenían el poder. Y los perseguían, los quemaban vivos, los crucificaban, se los echaban a los leones, los metían presos. Y les ponían como condición de salvarse era que renunciaran a Cristo. Pero los que estaban convencidos que solo Cristo les garantizaba vida eterna, no les importaba morir. Por eso es que Cristo dijo: el que pierda su vida por mí la salvará. Y el que trate de salvarla renunciando a mí para salvar la vida en este mundo, la va a perder. Escuchen bien eso está escrito. Que no aborrezca a sus hijos, a sus hijas, por mí no es digno de mí. Eso dice el Señor, y eso está escrito. Él dijo: yo no vine a traer paz, vine a traer espada, vine a poner en una familia de 5, poner 3 contra 2 y 2 contra 3. Eso está escrito. Pero eso no lo predican. Le predican puras mentiras halagueñas. Porque a las instituciones religiosas lo que menos le importa es su salvación. A ellos les importa la institución. Les importa es el aprovecharse de los demás para ellos tener una vida confortable, una vida con poder, ser tomados en cuenta. Y resulta que los líderes del Señor, los líderes de la iglesia del Señor, ellos están expuestos a morir y los van a perseguir, porque ellos tienen que decirle malo a lo malo y bueno a lo bueno. Y en el mundo, los que tienen el poder y son del mundo, no quieren que nadie les restregue lo malo. Si usted le dice a los malos malo, ellos vienen contra usted, porque ellos quieren que usted les diga que son buenos, que ellos son bondadosos, que son tremendos, que se parecen a Cristo. Y algunos que dicen ser de Cristo le dicen lo que ellos quieren escuchar para gozar de las prebendas que ellos les pueden dar si los alaban a ellos. Por eso Cristo dijo: yo vine en nombre de mi Padre y no me creyeron. Y va a venir quien viene en nombre propio y a ese se le van a inclinar. Porque Él le va a predicar lo que ustedes quieren escuchar. Él le va a decir lo que sus oídos quieren oír. Y ustedes se van a entregar a ellos. Eso lo dijo Cristo. Eso no lo estoy inventando yo. Entonces las instituciones religiosas, que nosotros somos la verdadera y que venimos desde que Cristo comenzó, porque Cristo dijo esto y ya nombró a Pedro, y que pura mentira, una mentira. La iglesia de Cristo comenzó desde que Cristo llegó a la tierra. Eso se llama iglesia de Cristo. La iglesia de Dios estaba desde mucho antes, a través de la ley. Pero la ley fracasó. Por la ley no se pudo, porque la gente se opone a la ley. Por la ley estamos muertos. Por eso vino el Redentor, un regalo inmerecido. Por gracia se nos dio la oportunidad de salvarnos, de salvarnos. Y si usted no lee y se espera que el hombre le explique, el hombre le va a explicar a su manera para manipularlo. Y usted le va a decir a lo bueno, le va a decir malo, porque eso es lo que escucha. Y se va a hacer cómplice. Y el hecho de que usted no sepa la verdad no quiere decir que lo va a excusar de las consecuencias del pecado que está cometiendo. Ah, yo no sabía. Eso no lo va a excusar. Usted se va a pasar a un semáforo en rojo y una vez el fiscal se lo vio, lo paró y le va a meter una boleta. Y usted, ay, es que yo no sabía que pasaba en rojo. Eso no lo excusa, le meten la boleta. Bueno, en las cuestiones espirituales, aquí está escuchando usted a un hombre que está hablando de Dios. Le estoy diciendo lo que está escrito.
Si lo que yo estoy diciendo no está escrito, entonces yo soy un mentiroso, no me crea. Pero si está escrito, póngase pilas, despierte. Dice que viva como si se fuese a morir mañana y que trabaje como si nunca se fuese a morir. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que cree en Dios vive preocupado que de un momento a otro puede perder la vida no la tiene garantizada. Y por ello cuando se levanta le da gracias a Dios por un nuevo día y le dice: Señor, y ayúdame a hacer en este nuevo día lo que a ti te agrada. Yo no quiero hacer nada que me aleje de ti. Yo quiero, Señor, hacer lo que a ti te agrada. Ayúdame, porque yo soy débil y sin tu ayuda no podré lograrlo. Así que guárdame, Señor, del enemigo. Dame sabiduría a lo alto y ayúdame a lograrlo. Eso se llama clamar al Señor, y si nosotros le clamamos, Él nos responde. Él no va a dejar que el enemigo nos saque del camino. Pero yo tengo que decirlo, clamarlo, clamar mi deseo. ¿Qué es lo que yo quiero? Que mi pensamiento esté en comunión con Él. Él quiere que yo lo haga mi Dios, y con esa expresión yo lo estoy haciendo a Él como mi único Dios, amándolo por encima de todo. Cuando Él dice que si usted aborrece a su mamá y a su papá, quiere decir que si usted le da primer lugar a sus hijos o a su papá, a su mamá, primer lugar que Él, entonces usted no es de Él. Porque el primer mandamiento, la primera condición para que Él sea nuestro Dios es que tenemos que amarlo a Él por encima de todo. Entonces Él dice que si nosotros lo amamos a Él por encima de todo, y aborrecer significa segundo lugar, quiere decir que dejamos de segundo lugar nuestros hijos, nuestros padres, los seres más queridos, entonces Él dice: yo los guardaré, yo te protegeré los tuyos. Entonces es cuestión de sabiduría. Por eso dice que el temor a Dios es la base de la sabiduría. Porque el que, como decimos en el mundo, el que a buen palo se arrima, a buena sombra lo cobija. El Salmo 91 dice así: el que habita bajo mi abrigo, quiere decir el que sigue mis normas, mis reglas, se esfuerza por obedecerme, me ama, sigue mi ejemplo, ese es el que va a gozar de mi protección. Por eso cuando usted explica por qué tanta tragedia, por qué tan Dios permite esto, no, la tragedia es causa de nosotros. No la hemos buscado. Él nos advierte. Si nosotros lo menospreciamos y no queremos nada con Él, Él esconde su rostro de nosotros, y al enemigo que quiere destruirnos va a hacer lo que Él quiera por nosotros. Y Él no puede hacer nada porque nosotros nunca clamamos a Él y le dimos toda la autoridad al enemigo. Porque cuando usted comete pecado y hace lo que quiere, le está dando toda la autoridad a Satanás, le está diciendo: yo pertenezco a Satanás. Y eso pasa en la mayoría del mundo. Por eso es que la mayoría del mundo odia a los que creen en el Señor, en los creyentes, y crean instituciones y salen dispuestos a matar a la gente porque no se convierte a ellos, porque no acepta las religiones de ellos. Y Cristo vino a decirnos que nosotros no tenemos que obligar a nadie, pero que sí, muy por el contrario, tenemos que estar dispuestos a morir para dar el ejemplo para que otros se salven. Por eso que cuando echaban a la gente a los leones, los quemaban vivos, ¿ya? Entonces cada vez que sacrificaban un mártir, habían miles que se convertían. Y por eso, a raíz de eso fue que Constantino inventó, que se volvió cristiano y manipuló la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, que ya existía. La manipuló aprovechando para decir que ahora el nuevo emperador amaba a los cristianos, ahora ya no los iba a perseguir, y muy por el contrario los iba a proteger y los iba a proveer. Él iba a hacer inclusive esos templos. Él iba a promocionar, mas él nunca se convirtió. Mientras estuvo activo no se convirtió, porque él promocionaba al dios Sol, al paganismo, a las creencias de las fiestas de los dioses que adoraban antes. Todo lo que Dios abominaba, eso fue lo que quedó. Entonces mezcló, llamó a los ministros, a la gente de Dios, de la verdadera iglesia, de la iglesia católica, escúcheme bien, católica, porque católica significa la única y verdadera iglesia.
La única y verdadera iglesia de Cristo es los que creen en Jesucristo, porque es una sola. Todo aquel que cree en Cristo, así es, viva en la Cochinchina donde viva, así uno lo conozca, ese es mi hermano, somos uno solo. Porque el Señor está en todos lados. Y Él sabe quiénes son de Él. Y todos los que creemos en Él somos de Él, somos uno solo. Entonces Constantino creó una iglesia que la católica única, pero romana. Romana, no de Cristo, sino de Roma. Una iglesia romana que sigue las reglas del Imperio Romano, que lo que hizo fue unir el paganismo con la iglesia de los del camino para manipularlos. Y ya cuando estaba viejo Constantino, que ya tenía 80 y pico años, ya porque se iba a morir, entonces se dice que se bautizó. Se bautizó. Entonces se arrepintió. Bueno, eso es un problema de él con Dios. Como el problema que hay hoy en día con los falsos pastores, los falsos profetas. Ellos podrán abusar, hacer lo que quieran, pero tarde o temprano van a rendir cuentas al Señor. Y cuando el Señor los llame a cuentas, la palabra dice que hubiese sido mejor que no hubiesen conocido la palabra, porque conociendo la verdad hicieron todo lo contrario a lo que Dios quería. Tibio los vomitaré. Querían caminar con el diablo y querían caminar con Dios. Hoy en día vemos mucha gente así. Pero la gente, el mundo, mete a todos en el mismo costal. Y déjeme decirle a usted, amigo, que no todos son iguales. Que no todos los que siguen a Dios hacen lo que el mundo dice que hacen. Hay unos que se aprovechan de la necesidad de los más débiles para satisfacer ellos sus necesidades sin tomar en cuenta a los más débiles. Y esto en todos los sentidos. Hay aquellos que tienen poder de liderazgo, que dicen ser pastores y que dicen que Dios los nombró y hacen cosas contrarias a lo que Dios manda. Y sabiendo, teniendo conocimiento de la palabra. Por ejemplo, aquellos ministros que hicieron un curso, estudiaron teología, hicieron todo y saben cuál es la verdad, pero se apegaron a la institución y se preocupan más por la institución que por la salvación de la gente. Se preocupa más por las instituciones que lo que Dios vino. Dios vino fue para que el mundo fuese salvo por Él, para que todo aquel que creía en Él fuese salvo, y Él vino a darnos el ejemplo. Y por eso Él nos manda a predicar la palabra y a predicar la verdad. No a decirle a la gente lo que quiere escuchar para que nos den prebenda o para que nos den poder. Nosotros podemos ver cómo los politiqueros hoy en día quieren usar a los hombres de Dios para su propósito, igual como hizo Constantino. La población romana para ese entonces, ya el 60% de la población era seguidor de Cristo. Y como una estrategia politiquera, él hizo eso. Y después mandó a llamar a todos los ministros y los reunió para que crearan una nueva religión, la religión cristiana, pero conforme a él. Y él miraba, y aquel que no se adaptó fue expulsado, fue desterrado. Y después los que aceptaron lo que él quería, cuando no quisieron hacer lo que él quería, entonces los desterró y mandó a traer los que había desterrado para que se acoplaran a él. O sea, crearon instituciones cuya mentalidad es complacer al hombre, complacer al mundo. Es complacer al que tiene el poder en el mundo. Es minimizar la obra de Cristo. Tengan mucho cuidado. No se la tire de sabiondo. Por ejemplo, yo vi a un sacerdote defendiendo la teoría de la verdadera iglesia, y dice Constantino 300 años después, sí, claro, 300 años después de Cristo, y que existía un ministro, había obispos que tenían después de 70 años de Cristo, claro que sí. Los apóstoles eran ministros, tenían autoridad para ir a fundar iglesias, para ir a predicar, llevar la palabra. Ese fue el mandato de Cristo. Y existían y trabajaban, pero después
Constantino hizo un concilio para hacer una sola religión, como lo quieren hacer hoy en día. Ya se cansaron y ahora quieren hacer un nuevo ecumenismo. Unir los cristianos con los evangélicos, con los testigos de Jehová, con los Jesusolos, con los católicos, con todo. Una sola religión, que porque Dios es el mismo. Por lo tanto, tenemos que hacer nosotros, porque Dios se equivocó en formar la iglesia, Dios se equivocó en su propósito, y nosotros le vamos a enseñar a Dios cómo es. Mucho cuidado. ¿Cómo es? Está escrito. Y la Biblia quieren cambiarla. No han podido cambiarla, ni podrán cambiarla. Ni podrán cambiarla. No podrán, porque Dios lo puede todo. Cuando quieran burlarse de Él, les va a dar contra el suelo. Van a venir terremotos, tragedias que va a acabar con la gran parte de la humanidad, hasta que Él decida acabar con todo. Pero Él va a acabar con todo cuando ya haya logrado el propósito. Y el propósito es cuando Él complete el número que necesita para ocupar esas moradas que quedaron vacías, con la excepción de la tercera parte de los hijos de Dios, de los ángeles, que se vinieron con Satanás. Y por eso la Biblia nos habla de una tercera parte que se va a salvar. No necesita ser muy inteligente para unir cabitos. Tercera parte se perdió, tercera parte se salva. Esfuércese usted por formar parte de esa tercera parte. Esfuércese para no quedarse por fuera. Porque cuando se acabe todo, así como el arca, que no quisieron creer, y cuando el Señor ordenó a Moisés que cerrara, a Noé que cerrara las puertas del barco que estaba haciendo, ahí sí clamaban, chillaban, ábrenos la puerta, arrepentidos, ahora sí creemos en Dios. Se murieron. Así va a pasar cuando Cristo venga ya por su iglesia, pues ya está completo el número. Podrán chillar lo que quieran, pero el que se quedó, se quedó. Por eso tenemos que, ahorita que estamos a tiempo, de humillarnos al Señor, esforzarnos por hacer lo que Él dice que tenemos que hacer. Si usted no sabe, estudie, preocúpese por su salvación. Después puede ser demasiado tarde. El diablo quiere hacerle ver que usted está en lo correcto. Él le dijo, seduce a aquellos que están siguiendo a Cristo para que se salgan, y si no puede, entonces traiverja las cosas para que nosotros hagamos contrario a Dios y provocar la ira de Dios sobre nosotros. Recuerden que había un profeta, voy aquí por encimita explicando. Dios mandó un profeta a que fuera ante el rey Jeroboam y le dijera lo malo que estaba haciendo, el reclamo de parte de Dios, y le profetizara lo que iba a pasar. Y el profeta, obedeciendo, fue allá ante el rey y le dijo, y el rey quiso matarlo. Cuando alzó la mano contra él, la mano se le quedó paralizada, y cuando le quedó paralizada se dio cuenta que en verdad era un hombre de Dios, y le dijo, varón, ora por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón oró, y el rey, cuando se dio cuenta que inmediatamente recuperó la mano, no se metió más con él y lo invitó a compartir, a beber y comer con él. Y el profeta le dijo, no, a mí la orden que me dio que viniera a decir esto y que me devolviera por otro camino y que no recibiera ni agua ni comida, no recibiera nada de nadie. El rey, como sabía que venía de parte de Dios, ni para qué insistió, el hombre se fue. Después uno de los asistentes que estaba ahí tenía un papá, dice que profeta, y fue y le contó al papá lo que había visto en el castillo del rey, en el palacio real. Y fue y le contó la historia. Entonces inmediatamente ese falso profeta le dijo a su hijo que por dónde se había ido el varón de Dios, y él le señaló el camino. Mandó a preparar el asna, en ese entonces el último modelo de carro que había para ellos, y se fue a buscarlo, y cuando lo consiguió sobre una encina. Creo que debe ser un árbol, no tengo conocimiento de eso. Estaba descansando y llegó y le dijo, ¿usted es el profeta que tuvo un diarrea? Le dijo, sí. Le dijo, bueno, yo vengo a invitarlo para mi casa, para que vaya, se quede allá y coma. Y él le dijo, no, yo no puedo recibir nada. La orden que me dieron es que no podía recibir nada y devolverme por otro camino. Entonces él le dijo, yo soy profeta de Dios.
Y Dios me dijo que lo invitara. Entonces, como le dijo que era profeta de Dios, le hizo caso y se fue con él a comer a la casa de él, desobedeciendo lo que Dios le advirtió. Y cuando estaba comiendo, a través del mismo profeta, del falso profeta, Dios le habló al profeta, le dijo: por cuanto me desobedeciste, ahora morirás. Y dice las escrituras que se fue, y cuando se fue lo mató un león, y el león se echó al lado del asno y de él. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si Dios le hablaba a él, ¿por qué él iba a estar escuchando al hombre? Si Dios le hablaba, ¿por qué iba a mandar a otro a darle un mensaje de él? Entonces yo, para que usted me entienda, yo cuando trato de hablar de esto, hago sobre una metáfora que hay sobre el presidente Juan Vicente Gómez en Venezuela, que era tan estricto. Dice que él iba a entrar al palacio, y cuando el guardia, el que estaba encargado de la guardia de él, lo vio, se le paró firme, y el general le dijo: mire, por aquí no pasa nadie. No me deje pasar a nadie de aquí. ¿Entendido, mi general? Y se metió el general, y fue, dio la vuelta y salió por otro lado, y volvió a aparecer por donde entró primeramente. Y cuando el guardián lo vio, le dijo: no puede pasar. Y él dijo: sí, soy yo su general. Yo: no puede pasar. ¿Cómo que no? Si soy, no puede pasar, a menos que usted retire la orden. Y entonces el general retiró la orden y palmeó el hombro del soldado, porque está cumpliendo como es. Bueno, en el mundo espiritual es así. Si Dios nos habla, obedezcamos. Él nos habla a través de su palabra. Obedezcamos. Que la obediencia produce bendición. Si nosotros amamos a Dios por encima de todo, ese amor produce obediencia. Si no pone obediencia en nosotros, porque Él pone el sentir y el hacer. Si lo amamos, Él nos transforma, nos vuelve obedientes. Y si nosotros somos obedientes a sus consejos, porque todos los consejos de Él son buenos, entonces vamos a gozar de bendiciones, vamos a ser bendecidos por Él. Espero que me hayan entendido, porque de eso se trata. Yo vengo aquí prácticamente a repetir lo mismo, porque a la mayoría de gente le entra por aquí y le sale por aquí. Y en vez de escuchar las cosas de Dios, escuchan al enemigo, al diablo. El enemigo dice que los pastores, que lo que hablan de Dios no hacen sino estafar a la gente, porque hacen sino pedirles. Claro que hay muchos que hacen eso, porque el diablo manda a gente a que se hagan pasar por pastores de la luz. Pero allá, los de esa congregación, los de esa iglesia, que viendo eso no alzan su voz. Porque la palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Y un pastor no puede, si se metió a pastor, no puede estar dándose el lujo mientras hayan ovejas que no tienen con qué comer. Y menos quitándole lo poco que tienen. Sino tiene que orientarlas para que ellos produzcan, para que ellos bendigan la institución en nombre del Señor. Y si nosotros hacemos eso y bendecimos a la iglesia en nombre de Dios, Dios nos va a bendecir más, para que Él pueda bendecir a muchos más. Y nosotros vamos a gozar y a disfrutar de esa abundancia que Dios da, para que nosotros bendigamos en su nombre. Entonces no se trata de darle a Dios que para que Dios nos lo devuelva, no. Lo que es de Dios es de Dios. Y nosotros lo que tenemos, si creemos en Dios, sabemos que eso nos lo da Él. Lo tenemos porque Él nos bendice, no por nuestras fuerzas. Porque por nosotros mismos la palabra dice que no podremos lograr nada bueno. Y todo lo que el hombre hace sin tomar en cuenta a Dios es para su destrucción. Es para su destrucción. Bueno, yo quiero aprovechar este programa para hacer un llamado a aquellos que tienen autoridad, que tienen poder, de hacer y mandar a hacer. Porque de una u otra forma Dios les dio esa autoridad para que hagan lo bueno delante de Él. Pero mucha gente se aprovecha de ese poder y se creen dueños de la población que les dio ese poder. Y se creen que ellos pueden hacer lo que quieran y menospreciar a las personas, sobre todo a las personas
de menos recursos o a las personas que están padeciendo enfermedad o están padeciendo una situación difícil. Y entonces toman decisiones porque ellos quieren darse ese gusto sin preocuparse si están afectando a otras personas o no. Hace poco, yo no voy a dar nombres, porque esto va dirigido a todos. Yo no vine aquí a acusar a nadie, sino es para que todos vean de la forma como podemos estar pecando contra Dios. En un municipio hicieron un acto donde que celebrando carnavales, cosas que son contrarias a Dios. Busquen la palabra. Hicieron un acto donde hicieron una bulla promocionando lo que Dios abomina, la homosexualidad, todo lo que es contrario a Dios. Y no dejaron dormir a la gente, pusieron un volumen tan exagerado que se escuchaba a 5 o 7 cuadras, las ventanas vibraban. Y ahí le voy a dejar un video de un pastor, un joven pastor, un hombre de Dios, que está padeciendo su etapa terminal. Y él en la mañana me dijo, hermano, ¿cómo es posible que pase esto? Entonces le dije, no, cuando él me explica, le dije, vamos a, ya que no podemos rescindir lo que le pasó a usted, vamos a hacer algo. Tenemos medios de comunicación, lo que sea, para transmitir el mensaje, para que la gente no siga haciendo lo mismo y que las autoridades se hagan valer. Y si hay una autoridad que viola la ley, le llamen la atención y no obedezcan al que quiera violar la ley, porque la ley es para todos. Y yo puse esta grabación y la pongo aquí para que ustedes lo escuchen. Este es un muchacho, un pastor, 29 años, está padeciendo la etapa terminal, está esperando el milagro de Dios, confiamos que Dios lo va a sanar, pero quisimos pasar esto porque hay mucha gente que padeció esa noche. Yo visité gente que no pudieron dormir, mucha gente enferma y padecieron por culpa de gente sin escrúpulos, que no les importa a la demás gente, sino dándole rienda suelta a sus concupiscencias, sin importarles estar bien con Dios o no. Ahí le dejo este video, saque usted su conclusión y si usted tiene poder, autoridad para hacer algo bueno, hágalo, porque el que tiene poder para hacer lo bueno y no lo hace, eso se le toma como pecado y tendrá que rendirle cuentas a Dios. Cristo los ama y será hasta otra ocasión. Ya. Buenos días, en este día pues quiero públicamente denunciar, por decirlo así, lo que ocurrió anoche en nuestro municipio, aquí en el casco de la ciudad, donde se hizo una actividad de sonido, de música y bueno, pues afecta bastante a la comunidad, pues los ancianos, los niños. Es una comunidad que es vulnerable y hay mucha población. Ese sonido pues casi no dejó dormir en toda la noche. Hay personas operadas, hay personas que necesitan descansar y de verdad que parece un abuso de parte de las autoridades permitir eso. Yo no digo que no lo hagan, lo pueden hacer tranquilamente, pero con las restricciones necesarias para proteger también a la ciudadanía que es vulnerable ante esos ruidos, ante esos sonidos y ante la población que necesita descansar.